Yolanda deja a su hijo en el colegio y lo hace con más tranquilidad desde el pasado mes de octubre. Fue cuando empezó a acompañarle Bea. Ella se ha convertido en la guía de Álvaro. Él tiene 11 años y autismo, algo que condiciona su relación con los compañeros. Eso me preocupaba a mí como madre, que no hiciera amistad. El momento del patio es el momento donde los niños más aprenden, es el momento de relación. Y su gran dificultad es cómo relacionarse con los demás. Por eso Bea le enseña cómo hacerlo. Es asistenta terapéutica infantil. Su función es trabajar de forma individual con niños de 3 a 18 años con diversidad funcional. Le doy unas pautas estructuradas para que él vaya a sus compañeros y sepa pues, cómo tiene que dirigirse a ellos, cómo preguntarle para invitarles a que jueguen con él. Una labor vital en su camino hacia la secundaria. En esa etapa se reduce el apoyo profesional para estos niños, pero la asistenta terapéutica infantil se quedará para seguir mejorando su inclusión. Esta figura nos va a permitir que el alumno pueda ir a ese instituto, que es el de referencia, con sus compañeros, es decir, continuar la socialización, porque no tiene sentido enviarlo a otro instituto de Castellón cuando nos interesa que vaya con sus referentes. Todo el trabajo que se ha hecho desde infantil que se vea reflejado en el futuro. Otros 88 niños como Álvaro están acompañados por un asistente personal infantil en la Comunitat Valenciana, una figura que la Consellería instauró en el año 2020 y que por ahora solo existe en esta autonomía. Las asociaciones de personas con discapacidad agradecen la puesta en marcha de este recurso, pero piden que la Administración lo promocione más porque se trata, dicen, de un proyecto de vida independiente para menores con necesidades especiales.